Vamos a estudiar hoy entonces los primeros 20 versículos de esta serie. Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículos del 1 al 20. En la mayoría de sus Biblias van a ver que dice: Jesús lava los pies a sus discípulos. Yo le puse como título: Amor sin límites, porque eso es lo que nosotros vamos a ver en Cristo Jesús en esta parte. Permítanme entonces leer, lo van a tener en sus pantallas también, este pasaje del 1 al 20. Vamos a leer. Dice la palabra: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que después que se hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pero pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la Escritura: el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Amén. Que el Señor bendiga su santa y poderosa palabra. Voy a usar una introducción que usé hace algunos días en otra enseñanza. Vamos a imaginarnos, o más bien traigamos a la mente de que hay escenas en algunas películas o programas de televisión, o incluso yo creo que algunos aquí presentes hemos vivido en carne propia, en la vida real, esta escena que les voy a describir. En las películas o en estos programas se ha visto que hay un personaje que es relevante, y sucede que ese personaje, sea el abuelo, sea el papá, o sea quien sea, llegó el momento de partir de este mundo. Y por lo general esa persona dice: llamen a mi esposa, o llamen a mis hijos, o llamen a mis más cercanos, cuando está en ese momento agónico, ¿no es cierto? Y casi siempre nosotros vemos en esos programas, o no sé los que lo hayan vivido, que esa persona ahí agónica no está llamando para decirle a alguien, sacando fuerzas de donde más puede, no la está llamando para decirle que tengas un lindo día.
lo está llamando para decirle cosas que esa persona considera demasiado importantes. Por lo general nosotros vemos que el papá, el esposo llama a su señora cuando está agonizando y le dice, cuida de los niños. O si los hijos ya están jóvenes, le dice, cuiden de su madre, porque considera de que eso es lo más importante, ¿no es cierto? Hago esta introducción para que nos hagamos una idea de que lo que nosotros estamos o vamos a ver a lo largo, no solo el día de hoy, sino a lo largo de esta serie, lo que vamos a ver son las últimas palabras, las últimas enseñanzas de Jesucristo a sus discípulos. Ya estamos, digámoslo, a unas 4 o 5 horas de Jesús ser arrestado. Y estamos aproximadamente a unas 12 horas de Jesús ser crucificado. Ya vemos a un Jesús en una posición totalmente diferente. ¿Qué nos dice entonces? ¿Qué nos da a entender eso? De que Jesús haya dejado estas enseñanzas del aposento alto para última hora. No quiere decir de que lo que les enseñó a lo largo de los 3 años de su ministerio era menos importante. Lo hemos estudiado y hemos visto que eso que enseñó Jesús transformó el mundo, revolucionó el mundo y transformó también, confío en Dios, ayudaba a la transformación de nuestras vidas aquí presentes. Pero resalta que esta enseñanza el Señor la dejó para las últimas horas, como quien dice, voy a recordarles qué es lo más importante en sus vidas. Vamos a contextualizar un poco. En la serie inmediatamente anterior de Lucas, ¿qué vimos nosotros? De que Jesús ya había llegado a Jerusalén. Vimos la entrada triunfal de Jesucristo y sus seguidores a Jerusalén en la semana de la Pascua, la semana que nosotros conocemos como la Semana de la Pasión o la Semana Santa, más tradicionalmente. Vimos en el Evangelio de Lucas los acontecimientos del domingo, del lunes y del martes. ¿Qué vimos en el martes? Los que estuvieron acá en los últimos capítulos de esa serie que vimos anteriormente. ¿Qué veíamos? De que Jesús tuvo unos enfrentamientos bastante acalorados con los escribas y los fariseos, con los religiosos, ¿no es cierto? Pero aquí en este mismo Evangelio, capítulo 12, versículo 36, la parte B dice, estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Después, quiero que vayamos a esa escena, vayamos al templo, ubiquémonos, transportémonos ahí. Jesús, después de tener esos momentos tan intensos y acalorados con sus opositores, con sus enemigos, los confrontó diciéndoles que habían hecho del templo una cueva de ladrones, los confrontó diciéndoles que denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Los trató de que ellos eran personas que estaban usando el nombre de Dios y abusando del pueblo de Dios. A raíz de esos enfrentamientos, parece ser, según esta información que nos registra los evangelios, que Jesús esos últimos 2 o 3 días los pasó en Betania, donde estaba ubicado el aposento alto. ¿Por qué? Dice el Evangelio de Juan también, que procuraban matarle. Entonces, ahora ya llegamos al lugar donde estamos, al aposento alto. Jesús ya no le está hablando a las multitudes, ya no está hablando en público, ya su ministerio público ha concluido desde el martes. Ahora ya está con las personas más cercanas a él. Está con sus discípulos, con su séquito más cerrado. ¿Qué vamos a ver entonces? Mientras que para los otros evangelios resulta muy importante la institución de la cena del Señor, todos la registran. Aquí Juan no nos habla de la Santa Cena, de la Cena del Señor. Juan nos habla del discurso que él dio. Este discurso que todos conocemos como el discurso del aposento alto. ¿Estamos ubicados ahí entonces? Vamos a tratar de ver este pasaje en 4 puntos, 4 elementos interesantes. Primeramente, el amor de Jesús es hasta el final, versículos del 1 al 3. Enseguida veremos, el amor de Jesús se muestra en la humildad. El tercer encabezado será, el amor de Jesús se muestra en el servicio. Y concluiremos, el amor de Jesús lo debemos mostrar
nosotros con hechos. ¿Por qué quise separar esos dos punticos que de pronto se solapan? El amor de Jesús se muestra en la humildad y el amor de Jesús se muestra en el servicio. Tal vez podríamos haberlos condensado en un solo punto, pero los quise separar porque no todo el que sirve es humilde. Aquí vamos a resaltar las dos cosas. Un taxista presta un servicio, pero no quiere decir que porque está prestando un servicio es humilde. Muchas personas, una persona en una tienda le presta un servicio a sus consumidores, a los compradores, a los clientes, pero no quiere decir que esa persona sea humilde. Está prestando un servicio. Y aquí vamos a resaltar en Cristo Jesús los dos elementos, tanto el servicio como la humildad. Voy a releer los primeros 3 versículos para entrar al primer punto. El amor de Jesús es hasta el final. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Como ya lo acabamos de mencionar en la contextualización, los eventos que este discurso, esta enseñanza la vemos en el aposento alto, ¿no es cierto? Pero dice Juan, sabiendo Jesús, es decir, para Juan es claro que Jesús, a pesar de ya estar en sus últimas horas de vida en este mundo como ser humano, todavía tenía el control de la situación. Juan es totalmente claro, no quiere que nos quepa la menor duda de quién es Cristo Jesús. Él lo sabía todo, dice. Pero entonces dice que les mostró a sus discípulos, sabiendo que ya eran sus últimas horas en el mundo, les mostró su amor a aquellos que lo estaban acompañando en el mundo. Hasta el último momento, Jesús les está expresando a sus discípulos el amor que hay en su corazón hacia ellos. Pero también dice Juan que así como Jesús sabía de que ya le había llegado su momento de partir al Padre, también sabía que había uno entre ellos que lo iba a traicionar y a entregar. Pero en el versículo 3 vemos algo interesante, algo llamativo. Nos encontramos este apunte. Dice, sabiendo que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos. Nuevamente Juan resalta, señores lectores, no crean que porque Jesús va a ser crucificado, Él no sabía lo que le iba a pasar. Tenía todo absolutamente bajo su control. ¿Qué nos muestra todo eso? A lo largo de estos evangelios y de la palabra de Dios, nosotros lo que vemos que resalta más es el amor de Dios, el amor de Cristo para con cada uno de nosotros. ¿Qué está diciendo aquí? Es lo mismo que dice en el capítulo 3 de este mismo evangelio, versículo 35. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Es decir, de una manera implícita, lo que Juan quiere que nosotros entendamos es que Jesús tenía, si hubiese querido, el poder y el control absoluto para haberse salvado para haberse librado de este mal paso que le esperaba. Sin embargo, Jesús va para adelante. Que también resalta en este punto de que esta posición de Jesús tan privilegiada, sabiendo que era el dueño y señor, amo absoluto de todo, eso no hace que Él se niegue a hacer lo que va a hacer. Hermanos, ¿a ustedes no les parece que es un alivio realmente saber que el Señor conoce absolutamente todo y sabe cuál es el momento preciso de cada situación? Él sabe todas las cosas, nada lo coge por sorpresa. Sabía que íbamos a estar hoy aquí. Sabía los problemas que íbamos a tener esta semana.
y aún sabe las situaciones que nos vendrán en la que viene. Nosotros vemos que en Jesús había un plan, y que pase lo que pase, ese plan se tenía que cumplir. Yo quisiera que nosotros entendamos también que Dios con nosotros también tiene un plan, también tiene un propósito para nuestras vidas, y que pase lo que pase, ese propósito tiene que cumplirse. Como muchas veces lo hemos dicho, seguramente aquí habrá algunos que vinieron por atender una invitación, por cortesía, tal vez hasta por curiosidad, quizá hasta por costumbre. Pero yo estoy seguro que la semilla que el Señor siembra en nuestros corazones no va a ser en vano. Es importante entonces reconocer que nuestros tiempos están en manos del Señor, y que pase lo que pase también, ese propósito se cumplirá en nuestras vidas. Pero ojo, hermanos, no debemos de nosotros confundir el propósito de Dios con nuestros propósitos y proyectos. Por lo general, nuestros propósitos y proyectos casi siempre tienen que ver con lo material y lo terrenal. Pero los propósitos de Dios a través de Jesús no necesariamente era lo que muchas veces hemos, digámoslo, criticado y hasta condenado acá. No necesariamente era el propósito de Dios con Jesús, que muera Jesús, para que se cumplan todos los sueños y planes de los seres humanos. No. Que muera Jesús para que se cumpla el propósito de salvación y de vida eterna del Altísimo para cada uno de nosotros. Yo quisiera que entendamos que el Señor, como dice el pasaje, como los había amado, los amó hasta el fin. ¿Ustedes sí saben que Dios nos ama? ¿Y sí saben que Dios nos va a amar hasta el fin? Es repetitivo esto. De hecho, por allá en la Gran Comisión dice: he aquí que yo estaré con ustedes ¿hasta cuándo? Hasta el fin del mundo, dice la Escritura. Y aquí está diciendo Juan muy claramente: los ha amado y les mostró su amor hasta el fin. Nosotros, hermanos, somos el objeto del amor de Dios. Por lo tanto, nuestro deber es dejarnos amar de Dios. ¿No les parece? Es dejarnos amar de Dios, y somos el objeto del amor de Dios. Pero ¿cuál otro es nuestro deber? Hay otro deber muy importante. Es responder en consecuencia a ese amor de Dios. Juan deja claro el amor de Jesús hacia el pueblo, hacia sus discípulos y hacia nosotros. Pero no habla mucho de sus discípulos en este pasaje, en estos versículos precisamente. Vuelvo y pregunto: todos sabemos que Dios nos ama, ¿no es cierto? Dios me ama. Todo el mundo dice: Dios me ama. Pero ¿cómo estamos nosotros reaccionando ante ese amor de Dios hacia nosotros? Voy a poner un ejemplo. Nosotros, como padres de familia, los que tenemos hijos, ¿cómo quisiéramos que nuestros hijos reaccionen frente a nuestras manifestaciones de amor? Con obediencia. Con toda seguridad quisiéramos que nuestros hijos valoraran y agradecieran los esfuerzos que hacemos por tenerlos bien, ¿no es cierto? Quisiéramos que los hijos cumplieran con lo que les exigimos y les demandamos. Quisiéramos que los hijos fueran obedientes y que no nos hicieran sufrir ni llorar. Quisiéramos que los hijos nos honraran con su actitud y comportamiento, como el resultado del mismo ejemplo que nosotros les hemos dado. Díganme si o no, si eso no es lo que queremos nosotros como padres. Eso es lo que esperamos de nuestros hijos. Hermanos, de la misma forma, eso es lo que el Señor también espera de nosotros. Que actuemos y reaccionemos de forma coherente al amor de Él hacia nosotros. Mire que está diciendo: los amó, por eso el título, los amó sin límites. Y lo que va a hacer ahora es muchísimo más profundo todavía. Hermanos, tú y yo somos creyentes. Sabemos que hemos nacido de Dios y que un día iremos a Dios.
y que en Cristo Jesús tenemos todas las cosas. Por consiguiente, deberíamos también nosotros seguir el ejemplo de Jesucristo. Deberíamos nosotros también ponernos, yo tengo por costumbre decirle a los hermanos acá, a los líderes, pongámonos por un momentico en los zapatos de las otras personas para conocer y entender un poco su actitud y hasta su dolor. Yo creo que los zapatos de Dios nunca nos vamos a poder poner, ¿no es cierto? Pero lo digo de una manera metafórica. Pongámonos por un momentico en los zapatos de nuestro Padre Celestial. Si Él nos dice que los amó hasta el fin, ¿cuál debería de ser nuestra actitud frente a eso entonces? Ahora, entonces ya sabemos que el amor de Jesús es hasta el final. Veamos entonces cómo Jesús nos muestra su amor. El segundo encabezado dice, el amor de Jesús se muestra en la humildad. Releo del 4 al 11. Se levantó de la cena. Quisiera que veamos esto en cámara lenta. Yo creo que si en aquel entonces hubiese existido la filmación, las cámaras y todos estos efectos, esta escena la veríamos siempre en cámara lenta, porque es exactamente lo que Juan trata de hacernos entender. Detalle tras detalle lo que Jesús hizo. Imaginémonos esto. Se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla, se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía que quién le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. Los tiempos de Jesús no existían las calles que tenemos el día de hoy, pavimentadas, calles polvorientas, desierto, montes. Entonces era obvio de que la gente usara pues sus sandalias, y era evidente de que por donde la gente iba pasando, sus pies iban recogiendo polvo y suciedad. Pero se tenía en algunos casos por costumbre lavar los pies de las personas cuando llegaran a ciertos lugares. Era una cortesía que el dueño de la casa hacía, pero no ellos mismos se postraban a lavar los pies de las personas que los visitaban. Ese trabajito le correspondía a los siervos o a los esclavos más humildes, a los de menos, digámoslo de alguna forma, a los más insignificantes de su grupo de siervos o de esclavos que tenían. Era un trabajo para ellos en su momento, en su época, degradante. Era lo más humillante. Se acostumbraba, es más, en aquel tiempo había esclavos judíos también. Y una de las leyes que ellos respetaban era que ningún esclavo judío, por muy esclavo que sea, debería de ser obligado a lavarle los pies a nadie, porque era lo más humillante para ellos. Pero nosotros vemos un Jesús que viene totalmente humillado. ¿Saben? El pasaje que nosotros estamos leyendo aquí es la secuencia de un pasaje anterior donde dice que los discípulos en esa noche, mientras estaban ahí en el aposento alto, en los discípulos se suscitó un pleito, una contienda. ¿Saben por qué? Para saber cuál de ellos iba a ser el más grande, para saber cuál de ellos iba a ser el más importante. Jesús les pegó, disculpen el término, su repela, y les explicó quién iba a ser el más grande. Y ahora con esto les iba a dejar mucho más claro: el grande, el mayor de ustedes, el que aspire de ustedes a ser el más grande, tiene que llegar
a este punto, a lavar los pies de los otros. Y nadie quería eso. Todos querían ser grandes, pero nadie quería eso. Seguramente que dentro de su grupo de discípulos, para ellos hubiese sido un honor lavarle los pies a Jesús. Pero Pedro lavarle los pies a Juan, Pedro lavarle los pies a Mateo, el que le había estado cobrando los impuestos antes, para ellos eso era impensable. Y precisamente esta escena es la que retoma Pablo más adelante por allá, en una de sus cartas a los Filipenses, capítulo 2, versículos del 3 al 8, les leo: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Ese es nuestro Salvador. Ese es aquel al que le decimos Rey de Reyes y Señor de Señores. El que aquí se quitó su manto, se ciñó la toalla, como quien dice, se puso el delantal, y a lavarle los pies a esta gente. Iglesia, Jesús era el soberano, sin embargo, tomó el lugar de sirviente. Tenía todas las cosas en sus manos, como lo registra el pasaje, sin embargo, tomó una toalla. Era el Señor y Maestro, sin embargo, sirvió a los que le seguían. Bien se ha dicho que la humildad no es pensar menos en mí. La humildad es no pensar en mí. No es pensar menos, es no pensar en mí. Lo que menos le importó a Jesús en ese momento era Él mismo. Quería dejarles totalmente claro a sus discípulos: así es como debe actuar el mayor de ustedes. Nosotros hoy, tal como los discípulos, esa noche, necesitamos, hermanos, desesperadamente esta lección sobre la humildad. Si hablamos de las iglesias, todos quieren ser líderes. Todos quieren ser los predicadores. Todos quieren ser los directores. Pero nadie quiere aceptar roles que tal vez no sean ante los hombres tan relevantes. Si hablamos de nuestros hogares, igual. Todos reclamamos una posición que tal vez ni nos corresponde a nosotros. El esposo es llamado a ayudar, a servir a su esposa. La esposa de igual manera. Pero aún en nuestros hogares nosotros reclamamos posiciones que no nos corresponden. Muchas veces crecemos en conocimiento, pero no crecemos en gracia. Dice Andrés Murray: la humildad es el único terreno en el cual la gracia echa raíces. La falta de humildad es suficiente explicación para todos los defectos y fracasos. ¿Cuál es la suficiente explicación de todos los defectos y fracasos? La falta de humildad. Cuando nosotros no aprendemos humildad, hermanos, nuestra vida va a ser un fracaso. Donde quiera que vayamos, no me siento bien en esta iglesia, me voy para otra, pero me llevo mi orgullo y mi arrogancia en mi corazón, allá voy a tener problemas.
donde quiera que estemos, si no nos doblegamos ante el Señor, vamos a seguir teniendo inconvenientes. Jesús sirvió a sus discípulos ¿a causa de qué? No porque los discípulos se lo merecieran. Así como tal vez nosotros hoy no nos merecemos nada. Pero Jesús decidió amarlos y servirlos. ¿Por qué? Por su humildad y su amor. Yo preguntaría, ¿cuál es tu actitud entonces para servir en tu hogar? ¿Cuál es tu actitud para servir en la congregación? ¿Servimos con humildad y por amor o porque nos toca servir en la casa o en la congregación? Porque todos servimos, como lo decía inicialmente, pero no todos servimos con humildad. Lo ideal del servicio siempre debería de ser esa humildad. Juan Crisóstomo dijo algo así: el que está sentado sobre los querubines lavó los pies del traidor. Tú, oh hombre, que eres tierra, ceniza, escoria y polvo, ¿te exaltas a ti mismo y eres magnánimo? ¿Y qué tan grande es el infierno que no merecerías? Si deseas tener un estado elevado de espíritu, vamos, yo te mostraré el camino para alcanzarlo, porque tú ni siquiera sabes lo que eso es. El hombre que pone atención a las cosas presentes de la vida, porque las considera grandes, es un hombre con alma pequeña. No puede haber humildad si no tienes un alma grande. Pero donde hay vanidad es porque proviene de un alma muy pequeña. Juan Crisóstomo. Pero ¿qué vemos? Un Pedro que se opone a que Jesús le lave los pies. Nadie había dicho nada. Venía Jesús lavando los pies, todos tranquilitos. Y llegó a donde el de siempre. Llegó a donde Pedro. Creo que al Señor con Pedro le tocó lo mismo que a Pablo con la iglesia de Corinto, ¿no es cierto? Le sacó canas. Para Pedro, hermanos, era inconcebible que su Señor, que su Maestro, se humillara a tal punto. Es más, Pedro estaba totalmente convencido que le estaba haciendo un favor a Jesús. No, Señor, ¿cómo voy yo a ser instrumento, a prestarme yo para que te rebajes tanto? Y le dice no. Pero en la parte B del versículo 8, Jesús le hace entender con énfasis que hay una condición de fondo por la cual Él les está lavando los pies. Y le dice, si no te dejas lavar, no tendrás parte conmigo. Es decir, ¿qué quiere decir eso? No me perteneces. No eres mío, ni nada de lo mío entonces te pertenece a ti. Dejarse lavar los pies no era una obligación. Como decir acá pues, si no vienen con la falda no pueden entrar acá, o si no se lavan los pies ahí no pueden entrar acá. No era que fuese una obligación. Es una forma metafórica de Jesús darnos a entender o enseñarnos la importancia de nosotros estar permanentemente en ese proceso de arrepentimiento. Ezequiel capítulo 36 versículos 25 y 26, años atrás había profetizado: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré un corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Entonces, siendo así, ya Pedro entendió y como que dijo, así por las buenas, sí, ¿no es cierto? Entonces ya aceptó. Ahora, ¿qué significa esto de que el que está lavado está todo limpio y no necesita sino lavarse los pies? Jesús amablemente trata de hacerle entender esto. Vamos a hacernos una idea. Lo que Jesús está tratando de explicarnos, hacernos entender es como si ustedes
tienen una fiesta, van a sus casas, se organizan bien atalajaditos, se bañan, se ponen la pinta y se desplazan hacia el lugar donde va a ser la reunión. Pero sucede que llegando allá, uno acostumbra a hacer así los zapatos, ¿no? Para limpiárselos acá, para entrar con los zapaticos brillosos. Porque es necesario. Te organizaste allá, pero en el camino tu calzado recogió suciedad, polvo. Espiritualmente hablando, nosotros ya hemos sido comprados y limpiados y pagados con la sangre del Cordero, con la sangre de Jesucristo. Pero aquí todos somos creyentes, la mayoría, ¿no es cierto? Pero ¿quién de ustedes, después de que recibió a Cristo Jesús en su corazón como su Señor y Salvador, quién de ustedes no ha pecado? Levante la mano el que no ha pecado. Entonces es donde Jesús dice, es necesario estarse lavando, estarse purificando. Pareciera que esta acción de Pedro es de humildad, pero en realidad lo que manifiesta es el orgullo que hay en su corazón. Y desafortunadamente muchos de nosotros todavía seguimos guardando, sin darnos cuenta, ese orgullito dentro de nosotros. Creemos que por nosotros mismos podemos hacer las cosas que solo le competen al Señor. Creemos que con nuestras propias fuerzas y medios podemos salvarnos o vencer al pecado. Creemos que somos súper espirituales y que el pecado ya no tiene nada que ver con nosotros. Eso es de los demás. Yo no. Creemos que por conocer Biblia podemos jugar con la tentación y nos descuidamos en algunas áreas de nuestras vidas. ¿Eso cómo se llama? Orgullo. Absolutamente todo nosotros se lo debemos al Señor. El creyente ha nacido de nuevo, pero todos estamos expuestos a cometer pecado. Por lo tanto, es necesario que nosotros todos los días, amados hermanos, vayamos al trono de la gracia a un ajuste de cuentas con el Señor. Y vivamos en un constante arrepentimiento. ¿Cómo nos limpiamos nosotros permanentemente? Confesando nuestro pecado ante el Señor. Arrepintiéndonos de todo corazón. Arrepintiéndonos de una manera genuina, auténtica. No es que, Señor, perdóname porque hoy insulté a mi esposa. Mañana, perdóname porque hoy volví a insultar a mi esposa. Pasado, perdóname porque hoy otra vez la insulté y así. Eso no es arrepentimiento. Es arrepentimiento genuino, permanente. Nosotros creemos que el arrepentimiento en la iglesia tradicional es por mi culpa y por mi gran culpa. Y en la iglesia cristiana creemos que el arrepentimiento es yo me arrepiento de todos mis pecados y listo. Pero todos los días tenemos que estar en una actitud de arrepentimiento. Hermanos, el que humildemente no acepta como Pedro, el que humildemente no acepta que está pecando y no permite que Cristo lo limpie con su gracia y su amor, le puedo asegurar que humildemente se está condenando también. Si no cambiamos nuestra actitud frente al pecado, Señor, yo no merezco tu perdón, yo por eso sigo como estoy. Humildemente nos estamos condenando. Ahora pasemos al tercer encabezado. Dios mío, aquí nuestro peor enemigo es el tiempo, Señor Jesús. El amor de Jesús se muestra en el servicio. Dicen los versículos del 12 al 15. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis.
Jesús primeramente le recuerda que Él es el Maestro y Señor. Pero no se los dice Jesús, hey, ¿quién soy yo? El Maestro y el Señor. Se los dice para que ellos sepan quién es Él realmente. ¿Quién es Él? Y para decirles que ellos, al igual que Él, deben de seguir su mismo ejemplo. Jesús no les dijo, yo soy el Maestro y Señor, para que se me sople el pecho, para que ustedes lo tengan claro. No. Solamente les hizo el recorderis para decirles entonces, bueno, si para ustedes el Maestro y el Señor es la persona más honorable, intocable, ¿es verdad? Sí, Señor, ese es usted. Ah, bueno, entonces ya vieron lo que acabo de hacer. Es necesario que ustedes también se laven los pies los unos a los otros. ¿Qué representa esto entonces? Jesús acaba de hacer la labor más denigrante del momento, lo más humillante, lo que nadie quiere hacer. Jesús lo acaba de hacer con ellos. Pero eso no es nada para lo que va a hacer dentro de pocas horas. Entregar su vida. El sublime, el santo, 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 ha lavado los pies de sus discípulos, pecadores, pecadores, pecadores. El servicio de Jesús es el que realmente manifiesta el amor que hay en el corazón de Jesús. Jesús no sería más que un personaje histórico si no hubiese hecho todo lo que hizo por nosotros. Nosotros no seremos más que unos cristianos nominales, o cristianos domingueros, o cristianos de congregación, si no aprendemos realmente lo que el Señor nos está enseñando a nosotros. Ustedes quieren marcar una diferencia en su entorno, en su trabajo, en su casa, en su familia, en su hogar. Aprendamos del Señor Jesucristo. Aprendamos del Señor. Pero ¿qué pasa? Nosotros creemos que cuando Jesús toma esa posición de siervo, si el amo, el Señor, se rebajó a siervo, entonces ¿dónde quedamos nosotros, los pobres siervos? Nosotros diríamos, por allá abajo, nadie los tiene en cuenta para nada. Pero antes es al contrario. Deberíamos de verlo al contrario. Cuando Jesús se baja al nivel del siervo, automáticamente el siervo sube de nivel. Esa debe de ser el cambio de nuestra mentalidad. No es que si yo sirvo, no es que si yo sirvo a las demás personas, valgo menos que los demás. Todo lo contrario, hermanos. Si yo sirvo a las demás personas, estoy demostrándole no solo al mundo, sino a Dios, cuánto valgo yo por mi servicio. Yo no valgo por lo que digo. Hay un disco que dice, una ranchera por allá, uno vale por lo que trae en el bolsillo. No, nosotros no valemos por lo que traemos en el bolsillo. Nosotros valemos por quienes somos nosotros en Cristo Jesús. Amén. En la época de Jesús, para los romanos, la humildad era algo desconocido, generaba alergia. Para los griegos, era lo que la palabra, es más, la palabra se cree que fue inventada dentro del cristianismo, porque no existía en el léxico de los griegos. Muy pechizalíos. Pero Jesús viene y nos enseña el verdadero sentido de la humildad y el servicio. Cosas que en su momento prácticamente eran ajenas a la sociedad. El mundo pregunta, ¿cuántos trabajadores tienes? ¡Wow! Felicitaciones. Pero Jesús pregunta, ¿para cuántos estás trabajando? ¿A cuántos estás sirviendo? Nadie dice nada.
Pero ahí es donde Jesús dice, felicitaciones, buen siervo. Cuán cierto, hermanos, es que necesitamos dirigentes que sirvan y sirvientes que también dirijan. Ahora, Jesús les hace la pregunta, ¿cuál es la razón? Solamente para decirles, muchachos, si yo soy esa persona que ustedes dicen que yo soy, ya les he dado un ejemplo de humildad y de servicio. Por lo tanto, ustedes también hagan. Dice Primera de Pedro, capítulo 2, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros. Y dice, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Yo preguntaría, ¿tú sí estás siguiendo los pasos de Jesús en todo lo que Él hizo y enseñó? Usualmente todos tenemos un modelo y un mentor. Los hijos ven como modelo a sus padres. Los adolescentes quieren imitar a los jóvenes y hasta los adultos. Muchos empleados quieren ser como su jefe. Los pequeños empresarios quieren aprender e imitan a los grandes magnates. Pero de todos los hijos que hay acá, de todos los adolescentes, de todos los empleados y de los empresarios que puede haber acá, ¿cuántos tienen a Jesús como su modelo o su mentor en el servicio humilde? Ese debería de ser nuestro principal ejemplo. Si yo pongo los ojos en mi padre cometió errores. Si mis hijos ponen sus ojos en mí, soy un hombre lleno de errores y de defectos. Lo mejor es poner nuestros ojos en Cristo Jesús. Pero no solo para reconocerlo, sino para seguirlo. ¿Cuántos quieren seguir su ejemplo de servir desinteresadamente y sin prejuicios? Sin prejuicios. Miren que a Jesús tal vez alguien hubiera dicho, qué humillante. Seguramente que eso pensó Pedro. Yo no quiero pasar a la historia como uno que humilló a Jesús para que le lavara los pies. Pero nosotros vemos que esa humildad de Jesús lo engrandeció. Por eso, dice Filipenses también, Pablo en Filipenses, fue humillado hasta lo sumo y de esa misma manera fue exaltado por su humildad y su servicio. Amados, todo lo que Jesús hizo, de principio a fin, fue amar sin límites. Amar sin límites. ¿Y cómo lo mostró? Con su humildad y su servicio. Rápidamente pasemos al cuarto encabezado. El amor de Jesús lo debemos mostrar con hechos. Dicen los versículos del 16 al 20. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo, levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo, antes que suceda, para que cuando suceda, creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El siervo no es mayor que su Señor. ¿Qué significa eso? Bueno, nosotros todos, no necesariamente solo el que está acá, todos nosotros no somos más que siervos ante el Señor. Si su Señor, el que le envía, es un siervo, entonces ¿por qué nosotros vamos a querer ocupar posiciones que no nos corresponden? Nosotros vemos hoy en la esfera cristiana una competencia de apóstoles, profetas, predicadores y de todo, todos reclamando más renombre, más dinero, más reconocimiento. Pero ¿qué está diciendo Jesús aquí? Muchachos, si el Señor de ustedes actúa de esta manera,
y vivió de esta manera, ¿por qué ustedes buscan y anhelan lo que yo no les he mandado? Eso es específicamente lo que el Señor quiere decir. Pero en el versículo 17, Jesús da a entender que sus discípulos sabían todo lo que Él les estaba enseñando. Pero ¿qué les dice? Si sabéis estas cosas, no les dice, si sabéis por saber estas cosas, ustedes son bienaventurados. No, les dice, ustedes saben todas estas cosas, pero si las hacen, serán bienaventurados. ¿Qué es bienaventurado? Dichoso, afortunado, bendecido, feliz. Eso es bienaventurado. Ahora, ¿de qué sirve, hermanos, nuestro conocimiento si no lo ponemos en práctica? Es común ver gente que se jacta de sus estudios teológicos, de sus muchas especializaciones en diferentes áreas religiosas y sociales. También se escucha del hermano de muchos años en el Evangelio y de muchos servir en muchas iglesias. Pero según Jesús, esto no significa nada si no estamos poniendo en práctica lo que Él realmente nos está enseñando. De nada nos sirve saber que Jesús, que Pedro, que Juan, que Pablo y todos los demás discípulos fueron serviciales y humildes, si nosotros no lo somos. De nada nos sirve que la Escritura por todas partes nos habla del servicio y la humildad. ¿De qué nos sirve eso si nosotros no lo hacemos? De nada me sirve decirle a mi esposa, a mis hijos, a mis padres, a mis hermanos, a la congregación, que la bendición más grande está en servir y en la humildad, si yo no sirvo a nadie. ¿De qué me sirve eso? Es lo que exactamente les está diciendo Jesús. Muy bonito hablamos, muy bonito cantamos, muy bonito adoramos, muy bonito oramos. Pero si no ponemos en práctica la humildad y el servicio desinteresado, no estamos haciendo nada. George Mueller dice, no le conviene al siervo procurar ser rico, grande y honrado en ese mundo en el que su Señor fue pobre y menospreciado. Hermanos, vemos aquí Juan incrusta una pequeña porción donde habla de Judas. ¿Qué vemos nosotros en Judas en contraste con los otros discípulos? No vamos a hacer un estudio teológico de Judas, ya lo vendrá más adelante. Pero aquí vamos a ver dos diferencias. Judas estaba dentro del grupo. Jesús le lavó los pies a Pedro, a Juan y a todos ellos, y también a Judas. Pero lo que aquí acaba de decir Jesús es, bienaventurados son los que hagan estas cosas. Es decir, el verdadero discípulo es el que hace las cosas que Jesús manda. Pero a Judas no le interesa hacer lo que Cristo le está mandando. Ahora, hermanos, quisiera yo concluir esta enseñanza diciéndoles que este discurso de despedida, llamémoslo así, de Cristo Jesús en el aposento alto, es el que el Señor usa para enseñarnos a todos sus discípulos la importancia de servirnos los unos a los otros con mucha humildad. Pero no solo nos enseñó a modo teórico, no solo nos dice, vean, lean esta cartilla y háganlo. Nos lo enseñó poniéndose él mismo como un claro ejemplo. Ahora, no nos debería quedar la menor duda que el servicio y la humildad serán los fundamentos de la grandeza en el reino de Dios. Asegúrate de tener estas lecciones en su secuencia de vida, lo que hemos visto en este pasaje: humildad, servicio y santidad. Esto nos da como resultado ¿qué? ¿Qué dijo? Bienaventurados los que hacen esto. Humildad, servicio y santidad igual a felicidad, igual a bendecido. Sometámonos al Padre, mantengamos nuestra vida limpia y sirvamos a los demás. Esa es la fórmula de Dios para el verdadero gozo espiritual. Hermanos, nuestro liderazgo en la iglesia
o en la familia, nuestro sacerdocio en la familia o en la misma iglesia, en la misma congregación, en el colegio, en el trabajo, sea cual sea la esfera en la que nos desenvolvemos. Nuestro deber como cristianos es estar atentos a las necesidades de los demás y ver cómo podemos nosotros ser instrumentos de Dios para servir humildemente. No es quién me puede servir, este me puede servir para esto, este me puede servir para lo otro, aquel para lo otro. No, es a cuántos puedo yo servir en mi trabajo, en mi hogar y aún en la congregación. Amén. Amén. Vamos a darle gracias al Señor, amados hermanos. Amado Dios, en el nombre de Cristo Jesús te damos las gracias, soberano Rey. Gracias, Padre admirable, por bendecirnos una vez más con tu santa y bendita palabra, Señor. Gracias, Dios, por tu inmensa misericordia, por tu amor, por tu bondad. Gracias por enseñarnos a través de la Escritura, no solo de una manera teórica, Señor, sino de una manera tan práctica como tú lo hiciste, Dios. Señor Jesús, cuando tú te inclinaste a lavarle los pies a tus siervos, Dios, eso no te quitó honra, eso no te quitó dignidad, Dios. Por el contrario, te exaltó, Señor. Porque a nosotros, los seres humanos, los que decimos ser tus siervos, los que decimos ser tus ovejas, tus hijos, tus discípulos, se nos dificulta tanto servir, se nos dificulta tanto doblegar nuestro orgullo, se nos dificulta tanto doblegar nuestra arrogancia, nuestra soberbia, Dios. Señor, forma en nosotros tu carácter, Padre bueno. Ayúdanos a ser esos esposos, esas esposas humildes y mansas de corazón, Dios. Que no reclamemos ni en nuestros hogares, ni en nuestros trabajos, ni en nuestra congregación posiciones que no nos corresponden a nosotros, Dios. Ayúdanos a ser esos siervos abnegados, Padre bueno. Señor amado, gracias por este remanente, Padre de la gloria. Permite que esta semilla que hoy has sembrado en nuestros corazones sea una semilla que día tras día germine, nazca, crezca, Señor, y dé fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, Señor. Padre, en tus manos entregamos nuestras vidas. Perdónanos, Señor. Perdónanos, amado Dios, y ayúdanos a perdonar también. En tus manos entregamos este corazón de piedra lleno de orgullo, Señor. Quisiéramos que tú, Señor, nos pusieras un corazón de carne verdaderamente, sensible a ti, Señor, sensible a mis hermanos, Padre. Te lo hemos pedido, soberano Rey, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Un aplauso al Rey.